Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos compartir la palabra del Señor. Quiero saludarlos a todos muy cariñosamente con el deseo de que se encuentren bien y fortalecidos en la gracia del Señor. Esta mañana queremos compartir un tema contingente y relacionado con la iglesia. Espero y pretendo que no sea un tema, sino una predicación. A veces nos encerramos exclusivamente en un estudio del texto bíblico específicamente y ver la enseñanza, pero también debemos reconocer que la iglesia está inserta en el mundo y hay muchas cosas del mundo que nos afectan. Esta mañana yo he querido tocar el tema del hombre y la mujer cristiana ante el feminismo. Espero que podamos sacar alguna enseñanza importante para nosotros. Creo que es necesario. Y a la vez poder tomar decisiones con respecto a nuestras propias vidas frente a esta realidad que también influye sobre la iglesia. Saludo con especial afecto a cada uno de ustedes y en especial a mis hermanos del sur, que sé que es una situación difícil estar en un clima que es un poco más duro y también viviendo este tiempo de pandemia. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, estamos en su presencia, agradecidos, Señor, agradecidos por su cuidado, por su protección, porque usted nos ha mantenido con vida hasta el día de hoy. Queremos orar por los que están pasándolo mal, los que están enfermitos, para que usted los levante, los fortalezca, les dé la paciencia que todos necesitamos. Y en esta hora, Señor, nos entregamos a usted pidiendo que su Espíritu Santo nos guíe en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a los énfasis y en cuanto a este tema que es tan importante para su iglesia. Le bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes deben recordar, mis hermanos, que hace muy poco, el 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y todos vimos en las redes, escuchamos noticias y comentarios de numerosas intervenciones que mujeres hicieron a favor de los derechos, de sus derechos. Además de las importantes concentraciones de numerosas, con grandes cantidades de personas, principalmente mujeres, que protestaban, reivindicando sus derechos y protestando por el abuso, la discriminación, la injusticia, la desigualdad con respecto a los varones, además de los numerosos crímenes que se están cometiendo cada día en contra de la mujer. El cristianismo, frente a esta realidad, sin duda, reconoce que existe y condena. Frente a esta persecución, a esta injusticia, la mujer ha reaccionado, todos lo sabemos, con un movimiento que se ha llamado feminismo y que afirma, en pocas palabras, que la mujer también puede actuar con las capacidades, las mismas capacidades del varón y alcanzar los mismos resultados. Pero también en numerosas ocasiones este movimiento aparece como menospreciando, ¿cierto? Menospreciando los papeles tradicionales de la maternidad, la crianza de los hijos y las responsabilidades de la mujer en el hogar. Considerando este aspecto, podemos decir que el feminismo partió como un movimiento justo,
que pretende detener el abuso y las injusticias que sufre la mujer frente al machismo. ¿Ya? Estos son problemas reales y que todos nosotros, especialmente los cristianos, condenamos, ¿cierto? Pero con el correr del tiempo, el feminismo se ha transformado en una herramienta para destruir el matrimonio y la familia. Es decir, que el remedio ha resultado peor que la enfermedad. La pregunta que hoy día yo quiero que nos hagamos y que creo que es la base de por qué he querido tocar este tema, es de cuánta esta de ideología feminista ha entrado a formar parte del pensamiento y de las actitudes de la mujer cristiana. Puedo decir con certeza que el feminismo ha entrado con gran fuerza en algunas iglesias, en gran parte de las iglesias. Y esto ha sucedido sin que los hermanos que sustentan esta posición feminista se den cuenta de qué lado se han puesto al seguir esta ideología. Tratemos de desenmascarar qué es lo que encubre el feminismo que ha llegado a la iglesia. Lo primero que podemos decir es que es un hecho cierto de que los seres humanos, aunque no nos demos cuenta, estamos involucrados en un conflicto cósmico espiritual que enfrenta a Dios con Satanás y que en medio de esta lucha se encuentra la familia, el matrimonio y los hijos. Todos ellos forman parte de este campo de batalla. En primer lugar, Satanás ha tratado desde el comienzo, desde la creación, de destruir a la familia. ¿Y lo ha hecho cómo? Sacando a Dios del centro de la vida familiar. En segundo lugar, lo ha hecho atacando el liderazgo en la familia. Para ello, ¿qué ha hecho? Ha actuado sobre el hombre, sobre el varón, desfiándolo de la responsabilidad que tiene de ser el sacerdote del hogar, y lo ha llevado a concentrarse en el trabajo, dando como resultado a un hombre espiritualmente débil, centrado en lo material y preocupado solamente de proveer recursos. En tercer lugar, el feminismo ha atacado a la mujer, nublando su entendimiento acerca de su verdadero rol en la familia. Aprovechando las malas experiencias de abuso o injusticia que hay por parte del hombre en tantos hogares. Pero nuestro enemigo, que es muy astuto y no descansa, en este cuadro de la familia ha logrado involucrar a la iglesia, la que casi sin darse cuenta se ha ido acomodando poco a poco al pensamiento del mundo respecto a este tema. ¿Qué ha sucedido? Se ha generado un antagonismo entre hombres y mujeres, que parte de la idea de que el hombre ha estado engañando a la mujer, enseñándole que su plenitud como persona se encontraba solamente en ser esposa y madre. Y engañándola, dice este movimiento, porque estos roles impiden que la mujer se desarrolle como persona. Entonces, para el feminismo podemos decir que el problema básico de la mujer es el hombre y la estructura patriarcal que el hombre ha construido. Esto ha colocado a la mujer, desde el punto de vista feminista, como esclava del hombre, de manera de que solo la eliminación del patriarcado va a traer la liberación de la mujer. El quitar poder al hombre lograría la exaltación de la mujer, dándole a ella la autoridad y la autonomía y libertad que ellas necesitan. Desgraciadamente, ha sucedido que en la iglesia muchos varones han ido asumiendo que este lenguaje y sus demandas eran justas y su pensamiento se ha convertido en frases como esta. Bueno, mi esposa está en su derecho de capacitarse para crecer. Mi esposa está en su derecho de ejercer su profesión para la cual estudió. Ella tiene derecho a realizarse como persona y a realizarse como mujer fuera del hogar.
Son afirmaciones que aparecen justas, que aparecen válidas, pero con este pensamiento se está adoptando el mismo criterio del mundo respecto al rol de la esposa en la familia. Miren, desde el punto de vista histórico veamos que a mediados del siglo XX, por los años 70, ya hubo iglesias que empezaron a seguir este enfoque feminista y empezaron a pedir que a la mujer en la iglesia se le dieran los mismos derechos que supuestamente tenían los hombres. Y se empezó a pedir la ordenación de mujeres en el liderazgo de la iglesia. Esto es hoy un hecho que ya no nos llama la atención. En muchas iglesias la mujer aparece como pastora, aparece en la predicación. Ahí hay un punto de reflexión, ¿cierto? Pero volvamos al mundo y el feminismo. La influencia feminista en el mundo ha continuado buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Así, bajo este proceso, el feminismo ha logrado redefinir y reinterpretar la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología y la sexualidad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, por ejemplo, se habla que lo correcto al hablar es decir todos y todas, ¿cierto? En un comienzo nos llamó la atención, pero hoy día ya es algo corriente en las intervenciones gubernamentales, en las intervenciones de las personas a las cuales se le hace algún tipo de pregunta respecto a estos temas. Pero la cosa no ha quedado ahí, porque los grupos feministas en la iglesia han llegado a afirmar que la Biblia debe ser liberada del odio a la mujer. Y argumentan que ha sido escrita en un periodo patriarcal, porque los escritores de la Biblia fueron influenciados por esta mentalidad patriarcal. Y una de las afirmaciones que más llama la atención en estos grupos es su insistencia a llamar a Dios Padre y Madre Dios. Padre, Madre Dios. Por no dejar de lado, al nombrar a Dios, su lado femenino que Él posee, según ellos que argumentan. Y también entonces, al orar a Dios, ellos oran a la Madre Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo un pensamiento que aparece como válido va derivando en situaciones que son verdaderamente antibíblicas. Desde el punto de vista de la sexualidad, está de más decirlo, el feminismo acepta el matrimonio de un mismo sexo, la legalización del aborto, y exhorta a hacer a la mujer con su cuerpo lo que ella quiera. Ahora, es posible que haya muchos en la iglesia que tal vez no hayan escuchado enseñanzas como esta. Pero tristemente, la realidad es que hay lugares que se llaman evangélicos, donde ya se enseñan. Hasta aquí hemos conocido de esta tesis feminista. Pero, respecto a la iglesia, ¿son realmente los hombres los que han oprimido a la mujer? ¿Es realmente el género masculino el que le ha quitado libertad al género femenino? ¿Es el hombre el que ha impedido que la mujer alcance su completo desarrollo como mujer? Es importante responder a estas preguntas porque la respuesta que demos va a determinar cuál es nuestra verdadera teología como cristianos. Miren, hermanos queridos, la Biblia muestra claramente que ni el ser hombre ni el ser mujer es el verdadero problema. ¿Qué dice Génesis 1 del 27 al 31? Sucintamente, ¿qué se lee? Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera.
Entonces, no es que el ser hombre o mujer sea lo malo. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Y cuando Dios los vio, dijo que era bueno en gran manera. Tanto la masculinidad como la feminidad fueron ideas perfectas de Dios. El verdadero problema de la mujer vino no con su creación por ser hecha ella mujer, ni con la creación del hombre, sino que vino cuando ellos se rebelaron contra su creador. Dios había dicho al hombre y a la mujer que no debían comer del fruto de ese árbol, pero en lugar de obedecer su voz, Eva prefirió escuchar y obedecer el engaño de Satanás, que ofrecía una supuesta libertad, no solo de su marido, pues ella sería como Dios, sino le prometía libertad de Dios también, a quien no debería escuchar ni obedecer nunca más. Entonces, la realidad de que todo el problema con el feminismo es uno solo. Es un problema de autoridad. Porque la mujer feminista no desea que nadie esté por encima de ella. Y su decisión de comer del fruto prohibido en lugar de otorgarle libertad, le trajo esclavitud, la esclavitud del pecado. El machismo, la opresión de las mujeres por parte del hombre, no se originó en la creación. Tanto el machismo como el feminismo tienen su origen en la rebelión de ambos contra Dios su creador. Recuerden, fue Jesús quien dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y luego dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Conclusión, si queremos vivir en libertad, debemos vivir según la voluntad de Jesús, del Señor Jesús. Por otro lado, el feminismo dice que la mujer fue relegada a un estatus de segunda clase. Pero Dios dice que el hombre y la mujer, Él los creó, a su imagen y semejanza los creó. Dos seres distintos, uno varón y otro hembra, pero de igual valor, y que de acuerdo a su diseño, ambos con roles diferentes, porque Dios en su soberanía diseñó que fuera el trabajo complementario de ambos, el que permitiría que su imagen se reflejara perfectamente en sus vidas. Entonces, aunque haya discriminación con la mujer, su verdadero valor, al igual que el del hombre, viene de Dios y no de los hombres. Por otro lado, los feministas dicen la jerarquía es opresiva. Rechazamos la jerarquía del hombre. Pero Dios diseñó, comillas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5, 22-23. La jerarquía, que es muy diferente a la dictadura, ayuda al orden y al buen funcionamiento de las tareas en el grupo familiar. Si la jerarquía fuera opresiva, eso no es resultado del diseño, sino es problema del carácter de quien está liderando. Somos libres como seres humanos cuando asumimos la estructura perfecta que Dios creó. Ese fue su diseño. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? En Isaías 45, del 9 al 12, se lee, ay del que pleitea con su hacedor. Hay que tener cuidado entonces. Sin embargo, ahora, es necesario dejar en claro un punto. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando dice lo siguiente? Voy a leer el texto de Efesios 5, 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Parte diciendo que debe haber un sometimiento mutuo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces,
Este texto claramente se aplica a las mujeres casadas, lo primero, independiente de su edad y condición. Y la indicación es que las casadas deben sujetarse a sus propios maridos. El feminismo habla de una mentalidad patriarcal, refiriéndose a quien escribió estos textos. Pero miren, hermanos, pensemos que en la época del Nuevo Testamento, las mujeres eran consideradas prácticamente sirvientas en el matrimonio. Y la ley escrita en Deuteronomio capítulo 24, cuando habla respecto al divorcio y al derecho de volver a casarse, ya había sido distorsionada totalmente en Israel por cosas muy menores que hubiese hecho la iglesia. El hombre podría divorciarse de ella. Por otro lado, en la misma época, en la sociedad griega, la situación de la mujer era peor aún. Las concubinas eran un hecho común y entonces el papel de la esposa era simplemente dar hijos legítimos y mantener la casa. Los griegos veían a la mujer solo como un objeto sin valor alguno, la mujer completamente desvalorizada desde todo punto de vista. Y en la misma época, pero en la sociedad romana ahora, la situación de la mujer era peor. Todos sabemos lo que ocurría en Roma y cómo fue su caída por la promiscuidad, por el homosexualismo, por el abuso de los niños, el abuso de la mujer. El matrimonio era prácticamente una prostitución legalizada. El concubinato entre hermanos, eso es conocido por nosotros históricamente. El divorcio era una formalidad legal, fácil de obtener. Muchas mujeres, por no arruinar su figura, no querían tener hijos y tomaban la iniciativa de tramitar sus propios divorcios para hacer la vida que les convenía. Es en ese contexto, entonces, que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice que ellos debían vivir de una forma completamente distinta a ese mundo corrupto, egoísta o inmoral. Y nos lo dice a nosotros también hoy día, porque esa es la realidad que se está viviendo hoy. ¿Podríamos pensar entonces que ese texto fue escrito por un machista patriarcal? Todo lo contrario. El Evangelio se convierte en una verdadera declaración de independencia de la mujer, como estaba considerada en aquella época. Porque así le dice a los esposos: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces el matrimonio cristiano debía ser totalmente diferente a los matrimonios de aquella época. El texto, ya lo dijimos, comienza diciendo que debe haber un sometimiento mutuo, recíproco en el matrimonio. Y ese debe ser la misma forma como nosotros nos sometemos en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que en la esencia el matrimonio es la sumisión. La esencia del matrimonio es la sumisión, el amor y el respeto mutuo. La esposa debe ser sumisa con su esposo y el esposo debe amarla con un amor sacrificial, tal como Cristo amó a la iglesia. Vemos entonces que el problema real que hay en todo este tema es solo una palabra que provoca la molestia de las mujeres en general. Aunque es necesario recalcar que el texto, nuevamente, dice claramente que debe haber sometimiento mutuo de la mujer al hombre y del hombre a la mujer. Cuando Dios dice a la mujer que se someta a la autoridad de su marido, no está diciendo que la mujer es inferior a su esposo. Y para demostrar que el hombre y la mujer son iguales ante Dios, la misma palabra del Señor en Gálatas 3:28 lo manifiesta claramente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois vosotros uno en Cristo Jesús. Queridos hermanos, pese aún
después de todas estas afirmaciones y reflexiones, todavía tenemos problemas con el concepto de la sumisión, hay más. Le hago 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Y es tremendamente importante. ¿Qué significa que la cabeza de Cristo es Dios? Miren, la Biblia nos dice que hay una Santísima Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas que son iguales y un solo Dios. El Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y el Hijo. Los 3 al mismo tiempo son iguales y eternos. La Biblia nos enseña que el Padre es la cabeza del Hijo, no en esencia ni en naturaleza, sino en función. Filipenses 2 del 7 y 8, ¿qué dice? Que Jesús, que es Dios, puso de lado su divinidad y tomó la naturaleza de un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo estuvo en la tierra, durante su ministerio, vimos que Él estaba subordinado al Padre. Él miraba al Padre y se sometía a los deseos del Padre. Y a pesar de que era igual al Padre, Él mismo toma el lugar de su misión. De igual manera, a pesar que el esposo y la esposa son iguales ante Dios, para que la familia funcione en armonía, la mujer, sin perder su dignidad, debe tomar el lugar de su misión. Ser cabeza del hogar no significa que el esposo sea un dictador. Desgraciadamente, hay que reconocerlo, hay esposos que no cumplen con este modelo divino y son abusadores, con lo cual, obviamente, se daña la relación en la familia. Mis hermanos, pero aún es difícil someterse. Pensemos, ¿cuál es el motivo que existe para ser sumisos? La Biblia nos dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si vas a trabajar, hazlo para la gloria de Dios. Si vas a comer, hazlo para la gloria de Dios. Si tienes que atender tu casa, hazlo para la gloria de Dios también. Ese es el motivo de todo lo que hacemos. Seamos sumisos para la gloria de Dios. El tema no concluye, mis hermanos, yo lo sé, pero aquí hay un planteamiento claro respecto al feminismo y la iglesia. La palabra lo dice. Pero queda inconcluso. Porque, entonces, ¿qué podemos decir respecto a las mujeres? Hay buenas noticias para la mujer, pero no en el feminismo, no en la mujer. No es ella la respuesta a sus propios problemas. ¿Por qué? Todos ya lo anticipamos y lo sabemos, ¿cierto? Las buenas noticias están en Cristo. Cristo el Señor, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Porque Él vino a darnos vida nueva. Una vida que ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún movimiento feminista, ni machismo les puede dar esa vida para que la vivan solos. Es imposible. Dios es el único que puede rescatar a mujeres y hombres de toda justicia y de toda maldad. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y porque tu palabra es clara, porque saca las confusiones, Señor, y ordena los pensamientos. Señor, te pedimos que nuestra iglesia especialmente, nuestras hermanas y los varones, nosotros tomemos el lugar que nos corresponde, el liderazgo que nos corresponde y no miremos para el lado buscando otros cursos, otros intereses. Nuestro interés principal es la familia, los hijos. Mientras nosotros no hagamos eso, la victoria va a ser de Satanás. Te alabamos, Dios, y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día. Los amo.
Les bendigo.